Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días en América Latina. Estamos en la formación Biocon Lux del mes de marzo. Y hoy vamos a cerrar un tema que hemos tocado otras veces, que es el agua. Las propiedades del agua, esas características tan particulares que le hacen un elemento único y además indispensable para la vida. Si hay vida en este planeta es porque hay agua. Luego vamos a ver otro tema también importante, que es y que tiene mucho que profundizar, que son los síndromes relacionados con sensibilidades, sensibilidad pues electromagnética, sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, intolerancias, incluso en algunos casos alergias. Y bueno, alguna cosa más, pero con esto ya tenemos para una hora, que es lo que va a durar esta formación. Entonces, sin más, pasamos adelante y voy a compartir pantalla. Bien, vamos a introducir un concepto que yo le he llamado así, quizás se pueda denominar de otra manera, que es agua químicamente biocéntrica, es decir, un agua que favorezca la vida, que no es sinónimo de agua potable. Ahora vamos a ver por qué. Porque el agua potable tiene unas características de que es disponible para la vida, pero eso no quiere decir que la favorezca. En algunos casos sí, en otros no tanto. Entonces vamos a ver qué características necesitamos que tenga este agua. En primer lugar, vamos a mirar lo que son los residuos sólidos del agua, es decir, las sales que están disueltas en ella, o otra forma de llamarlo es la mineralización. Después, el aditivo que le ponen para desinfectar, que es el cloro, que tiene una muy buena propiedad, que es que desinfecta, pero también es muy oxidante. Luego, las trazas de sustancias que pueda haber perjudiciales, cómo eliminarlas. El famoso pH, vamos a ver el nivel ácido básico y un elemento muy importante, el potencial redox, que es el potencial de oxidación-reducción. Aquí la clave en todos estos elementos vamos a ver que es el equilibrio. El equilibrio entre un extremo y otro es lo que favorece la homeostasis. Bien, continuamos. Los minerales en el agua. Toda agua natural tiene una cantidad de minerales disueltos que es por donde ha transcurrido los minerales que han quedado en el agua. El agua de lluvia es como el agua osmotizada o no tiene minerales. Pero el agua de lluvia, si nosotros bebemos continuamente agua de lluvia, lo que hace es absorber nuestros minerales. ¿Cómo se llama también este concepto? TDS, total de sólidos en el agua. Habréis visto que en las botellas de agua potable normalmente pone agua por ejemplo, de mineralización débil. Esto quiere decir pues, que tiene poca cantidad de minerales eh, o de sales. El agua del grifo, ¿qué niveles tiene? Pues, por ejemplo, en España tenemos desde las más altas, que son las aguas mediterráneas, que tienen muchos residuos calizos y pueden tener hasta 700 partes por millón, es decir, me parece que son 700 miligramos por litro. Y cuando es alta, como es este caso, pues sobrecarga los riñones, porque necesitan filtrar muchas sales. Entonces conviene eliminar el exceso de sales y luego remineralizar
con 2 milímetros de agua, milímetros 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros, que es lo mismo, de agua de mar por litro. Y, por ejemplo, la cornisa cantábrica, la mineralización es más débil porque la geología que hay allí, las rocas que hay son menos solubles en agua. Por ejemplo, en Pamplona tiene 100 partes por millón. Y es un agua que suele estar más limpia, que tiene menos contaminantes. Por lo tanto, si no tiene contaminantes, solo es necesario mantener unas horas el agua que vamos a beber en un envase abierto para que evapore el cloro y la podamos beber. Entonces el cloro ha cumplido su función, que es durante la circulación por las tuberías que no se formen bacterias, llega un agua aséptica al grifo y luego ya podemos evaporar el cloro y consumir inmediatamente el agua, porque el cloro oxida. Entonces, ¿qué elementos perjudiciales hay en el agua? Pues el cloro, puede haber metales pesados y sobre todo plaguicidas. Si es un agua que ha pasado por zonas agrícolas, puede tener plaguicidas y esto afecta a la salud. Normalmente son disruptores endocrinos. ¿Y cómo podemos limpiarlos? Pues por el sistema de ósmosis inversa, que es el más común, que los hay desde ciento y pico euros en los centros comerciales que tienen como un depósito y entonces tiene una membrana que va filtrando, es una membrana tan fina que solo deja pasar el agua. Y todos los residuos los deja en el otro lado de la membrana. Pero por cada litro de agua que produce, necesita tres. Los otros dos se van a los desagües. Entonces tiene mucho consumo de agua. Este es un modelo, por ejemplo, que es un modelo electrónico ya mucho más sofisticado, que da más cantidad de agua, sobre todo que no tiene pérdidas, que es de la marca Hydrolux, pero también es bastante más caro. Otra opción es la destilación. La destilación lo que pasa es que consume mucha energía porque hay que hervir el agua. Y en ambos casos es necesario remineralizar, como hemos dicho antes. Bien, entonces vamos a suponer que ya tenemos un agua potable sin cloro y con minerales. Doy marcha atrás y digo que este caso es en donde es necesario la ósmosis inversa, es para aguas que tienen muchos minerales, como las del Mediterráneo, o que tienen pues elementos tóxicos como metales pesados y plaguicidas. ¿Cómo lo puedo saber? Pues esto normalmente la compañía que, que suministra el agua tiene análisis periódicos del agua de consumo. El valor pH, el famoso pH, son iones de hidrógeno, o sea, es la capacidad de acidificar o alcalinizar que tiene una solución. Normalmente oscila, bueno, normalmente siempre oscila entre 0, que es la máxima acidez, y 14, que es la máxima alcalinidad. El valor 7 es el neutro, que no es ácido ni es alcalino. Y esto, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Pues porque para que la vida humana sea posible, el pH de la sangre debe estar en una zona muy pequeña, entre más o menos 7,20, 7,30, 7,35 y 7,45. Entonces, ¿cómo hace el organismo? Para que no se acidifique la sangre, en el momento en que hay acidez, elimina y busca los elementos alcalinos que tenemos en el cuerpo, que normalmente es el calcio de los huesos o elementos alcalinos de los órganos. Entonces, hay que cuidar, pues, que eso, que el organismo no esté ácido. Y se recomienda normalmente un pH del agua entre 7 y 8, que en general las aguas lo suelen cumplir.
salvo a lo mejor en zonas muy calizas que se eleva mucho o en zonas donde el agua tiene mucho granito que tiende a ser ácida. Pero hay un valor que es más importante, que es el potencial redox. Es la capacidad de oxidación, reducción de un cuerpo. En, Sumergido en un fluido, un cuerpo, si es oxidante, oxidará y si es reductor, eh, pues reducirá. Aquí podemos ver la molécula del agua como dos moléculas que son iguales, que tienen un oxígeno y dos hidrógenos, por las cualidades especialísimas de las moléculas de agua, en determinadas condiciones, una molécula de agua se queda con tres hidrógenos y otra con uno solo. Mm, De esta forma, cuando sucede esto, una molécula del agua es oxidante y otra reductora. Para el agua que llaman potable, como está clorada, puede estar en 0,65 voltios porque tiene cloro. Elimina las bacterias, pero es un agua bastante oxidante. Y un agua biocéntrica se recomienda que esté, yo creo que puede valer entre 0 y menos 0,4 voltios. Es decir, que es reductora. Que reductora quiere decir que nos dona electrones, que es lo importante. Y el hidrógeno molecular, el H2, es la molécula que ayuda a mejorar el potencial redox y que dona electrones. Entonces, bueno, hay aparatos que miden el potencial redox. Yo todo esto lo digo como tema general. Luego vamos a buscar una manera de simplificarlo, ¿no? Porque esto es teoría. Quien quiera indagar más en estos temas, pues puede mirar en Internet porque hay mucha información. Son temas puramente químicos. ¿Qué pasa? Pues que lo que se consideraba en ciencia hasta ahora es poner mucho énfasis en que no hubiera anular los radicales libres del organismo. Los radicales libres del organismo son los residuos de la combustión de las células. Es como el humo en la combustión de la hoguera. En todas las células funcionan por combustión, es decir, por reacciones con el oxígeno. Es como generan la energía. Entonces esa combustión, cuando es incompleta, pues genera residuos. Y esos residuos son los que llaman radicales libres, que lo que pueden es, pues, de alguna manera, llevar a un grado de intoxicación al organismo. Ahora, desde hace un tiempo, yo lo he visto en Rusia hace 20 años, pero concretamente este es un artículo interesante de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que dice los antiguos radicales libres ahora se llaman ROS y no son tan malos. ROS significa, em, bueno, ahora no lo recuerdo, luego lo comentaré. Especies de radicales de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, que pueden ser, por ejemplo, el HO, que es el ion hidroxilo, o el H2O2, que es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Entonces son oxidantes, pero hemos hablado de que vamos a buscar siempre el equilibrio. En el pH, pues decíamos que en torno a 7. Aquí el equilibrio no es tener muchos antioxidantes, sino tener un equilibrio, porque resulta que los ROS, radicales libres o oxidantes, se ha descubierto recientemente que son necesarios en las células porque envían señales celulares a través de las proteínas que permiten el funcionamiento óptimo de la célula. Es decir, que si hay muchos, pues sí, hay exceso y puede haber fenómenos de oxidación. Pero si faltan, pues tampoco las células funcionan bien porque a veces se necesitan proteínas que estén en modo de oxidación para hacer ciertas reacciones químicas. Entonces,
Es conveniente, como en todo, tener un equilibrio. Luego está el tema de cómo eliminar la información de los contaminantes. Sabemos que el agua absorbe la información de todo lo que le rodea. Entonces, si este agua ha tenido contaminantes, nosotros lo pasamos por un filtro de ósmosis y pierde el contaminante porque se queda del otro lado de la membrana. Pero la información, el agua ha captado la información de las moléculas. ¿Y cómo la vamos a neutralizar? Pues con el sistema que ya he comentado otras veces, que es el hacer un pequeño vórtice. Estos dispositivos son mezcladores de laboratorio y ya os dije que los venden en Internet pues a partir de 50 euros. Entonces hacen un vórtice, las tenemos 20 minutos girando y mientras hace este vórtice, nosotros podemos grabar frecuencias con el biofotón para que el agua reciba informaciones que sean biocompatibles, que sean favorables a la vida. Y entonces con esto ya tenemos un agua químicamente pura, equilibrada en sales y con un pH y un potencial redox equilibrado. Normalmente el pH varía en función del potencial redox. Entonces, si tenemos un buen potencial redox y tenemos un equilibrio en sales, el pH será normal. Hay ahora algo que está muy de moda y lo comento porque en Japón lleva bastantes años funcionando, que es el agua hidrogenada, el agua con moléculas de hidrógeno, que se obtiene en pequeños dispositivos caseros por electrólisis. Y en Oriente se utiliza mucho, en Japón y en China. Los japoneses que llevan pues ahí la iniciativa en este tema han hecho pues cientos de estudios y afirman que el agua hidrogenada tiene todas estas propiedades. El agua hidrogenada lo que hace es eliminar radicales libres. Pero vuelvo a lo que hemos hablado antes. Es importante buscar el equilibrio. Yo no creo que estar bebiendo agua hidrogenada continua y constantemente sea lo mejor, porque el organismo también necesita de elementos oxidantes para producir mm, esto, la química orgánica a través de la combustión celular. Entonces, pues sí, todos estas propiedades tiene el hidrógeno molecular porque es la molécula más pequeña que existe. O sea, son dos átomos de hidrógeno y entonces es la que más facilidad tiene para llegar a todos lados, para traspasar las membranas celulares y la barrera hematoencefálica y todo. Y el hidrógeno es un elemento, pues el más común de la naturaleza, el más pequeño. Y este es un hidrogenador que nosotros estamos probando, que es de bolsillo y lo hemos adaptado al biofotón de tal manera que aquí en la parte de arriba tiene un depósito con agua, lo conectamos al biofotón, emitimos frecuencias a través de un LED que tiene dentro y se queda grabada la información. Y esta información luego la suelta en forma de vapor, de niebla. Luego os lo mostraré cuando paremos, porque ahora no lo tengo aquí a mano. Entonces, pasos para vitalizar el agua. Bueno, pues si tiene muchas sales, si tiene contaminantes, pues hacemos destilación u ósmosis. Yo recomiendo ósmosis. Como el agua destilada y el agua osmotizada se han quedado sin minerales, es agua pura y el organismo necesita minerales, pues la mineralizamos con un poco de agua de mar pues de sal del Himalaya y la agitamos para que se mezcle bien. Luego podemos estructurar el agua para que adquiera forma hexagonal, que es una propiedad muy importante del agua que ya hemos visto en las otras formaciones. Me remito a la formación 1 y a la formación 2 que podréis encontrar en YouTube o los clientes en Vimeo. Entonces, ¿cómo se estructura? Pues la enfriamos en la nevera,
que es como más a esos más o menos 4, 5, 6 grados que tienen las neveras, los refrigeradores, y luego la activamos con el agitador durante unos 20 minutos. Y podemos, si tenemos el biofotón, grabar las frecuencias de agua de roca y las que necesitemos para ese día. Y ese recipiente lo conservamos en un lugar oscuro, lejos del wifi, lejos de los móviles, y vamos en la cocina, por ejemplo, en un lugar donde estén los platos, y de ahí vamos bebiendo agua a lo largo del día. Y tenemos un agua de excelente calidad.